Llega el momento en Cinefilia de la entrevista internacional de Rolando Gallego, en este caso a Juan Diego Botto, protagonista del unipersonal Una noche sin luna. Digo, estamos todos muy ilusionados y muy emocionados de poder verte en el teatro, primera vez teatro en Argentina, porque se dio una obra que vos escribiste, pero no fuiste. ¿Cómo estás viviendo un poco de...? Con mucha ilusión, con mucha ilusión. Yo llevo muchos años queriendo venir a hacer teatro a Buenos Aires. No hago mucho teatro, escribo mucho teatro, pero la última obra que hice fue en 2015, la terminé, intenté venir con esa obra a Buenos Aires, al final el cine siempre se pone en medio, pero ahora con mucha ilusión. No es una invitación casual, cualquiera para mí, o sea, este teatro tiene mucha significación. Mis padres estaban haciendo Romance de Lobos en este teatro en los 70 cuando se hicieron novios. Este teatro es la causa de que yo exista en el mundo. Y es un teatro cargado de memoria para mí. Y hacer teatro en Buenos Aires en sí es, yo creo que para cualquier actor de habla hispana, y desde luego para mí, con mi historia, es para mí un sueño que he venido buscando desde hace mucho tiempo. Y poder hacerlo con esta obra me hace particular ilusión. ¿Sentís que de alguna manera cerrás una deuda pendiente que tenías? El año pasado me decías que vos tenías ganas de dirigir, bueno, lo hiciste, cine, digo, y esto era como algo que de esas listas pendientes. Sin lugar a dudas, hacer teatro acá en Buenos Aires es una deuda pendiente que he tenido siempre, la sensación de que algo me faltaba hasta que no pueda cumplimentar esa casilla, ¿no? Pero bueno, esta es una obra que ha ido muy bien en España, que ha generado mucho debate, mucha comunión con el público, hemos venido muy bien acompañados por las críticas, por los premios, y posiblemente yo tengo la sensación que es lo mejor que he hecho en mi vida, como actor y desde luego como dramaturgo. Y posiblemente lo que más he disfrutado interpretando, ¿no? Con lo cual, bueno, pues poder mostrar este trabajo me hace muy feliz. Contame un poco de la dupla con Sergio, que vienen trabajando hace mucho, sí. Cine, teatro, todo, digo, ¿cómo es un poco encontrar un par y poder también, ¿no?, compartir esta profesión? Bueno, Sergio es muy responsable de todo esto también. Nosotros nos conocíamos muy poco. Cuando yo le invito a dirigir un espectáculo que yo había escrito que se llamaba Un trozo invisible de este mundo, que es una obra sobre exilio e inmigración, habíamos coincidido en casa de un amigo común, pero poco más. Por supuesto lo conocía como actor y había visto su teatro como director. Yo soy un tipo con una personalidad muy intensa, muy serio. Su teatro es muy divertido, muy juguetón, muy lúdico. Él es un tipo muy lúdico. Y en su momento pensé, quizá lo que estaría bien una mirada desde un lugar que yo no voy a saber mirar. Esa fue mi apuesta y nos encontramos. Su dirección fue maravillosa, y no solo eso, sino que nos hicimos muy amigos. Yo encontré un amigo. Nacimos el mismo año, somos de la misma generación, tenemos un montón de cosas comunes, compartimos una visión del mundo muy similar, y a la vez unas personalidades muy distintas, que creo que eso es lo que nos hace entendernos tan bien, ¿no? En este caso, yo tenía claro que lo tenía que dirigir él, y un día quedamos en un café que está a medio camino entre su casa y la mía, vivimos a 700 metros, y le conté la historia, le dije, tengo esta idea para hacer esta obra. Y me dijo, maravilloso, yo la dirijo. Me acuerdo que yo le contaba, es una obra para 2 actores, y él me dijo, es un monólogo. Yo le dije, no, es una obra para 2 actores. Yo me puse a escribir y fui pasando el tiempo, le fui mostrando versiones, siempre con 2 actores, él me decía, está muy bien, pero es un monólogo. Y él me iba dando aportes, esta obra en concreto la trabajamos mucho juntos. Me dijo, quizá conviene quitar narración, esta parte a lo mejor la podemos hacer un poco más teatral, a lo mejor aquí falta comedia. O sea, en todo el proceso de construcción él estuvo muy vinculado. Y ya al final, como 2 años y medio entrados en la cosa,
casi 3, él me seguía insistiendo en que era un monólogo, y dije, mira, vamos a hacer una cosa, voy a hacer una versión en monólogo para que veas que no funciona y así te quedas tranquilo. Hice la versión en monólogo y me di cuenta que él tenía razón, como siempre. La obra era un monólogo, funcionaba mucho mejor con solamente un actor. Todo de repente cobraba sentido. Pero a ese nivel es el entendimiento. O sea, yo le tengo mucha fe. Tengo mucha fe. Sé que siempre va a tener una mirada de cosas que yo no voy a saber ver, y él tiene mucha fe a los textos que yo escribo. De hecho, tenemos un proyecto ahora siguiente de una obra de teatro que yo solo voy a escribir, pero que él va a dirigir, porque nos entendemos, es muy fácil colaborar con Sergio. ¿Y qué pasa cuando es a la distancia? Ahora, ¿cómo están trabajando? Digo, porque también adaptándolo a esta sala. Bueno, la obra la creamos un poco en la distancia, porque nos tocó plena pandemia. Y los primeros ensayos fueron lectura por Zoom. O sea, todo el primer trabajo así en serio fue un poco así. Y después, cuando él vino a España a ensayar, porque él vive habitualmente en Los Ángeles, al poco agarró COVID, con lo cual tuvo que estar confinado, y hubo muchos ensayos, la puesta de luces, todo fue online. O sea que realmente estamos habituados a ese trabajo. No vivimos normalmente en la misma ciudad, o sea que estamos acostumbrados a ese trabajo en la distancia. Le mostramos las fotos, él ve los vídeos de cómo es el escenario, las correcciones que hay que hacer, y le grabamos el ensayo general y siempre da un montón de notas. El día del estreno de esta función estamos en Vitoria, en el norte de España, y hicimos el ensayo general, le mandamos el vídeo, y yo a la mañana siguiente amanecí con 190 mensajes de audio de verdad. ¿Las notas largas o eran...? No, eran me iban dando cortitas para que pudiera individualizarlas. Pues en el minuto tal, mírate el vídeo porque yo creo que en el minuto tal, y muchas eran imposibles, pero bueno, yo me escuché todas y muy certeras. Viniste con mucha anticipación para la apuesta, y entiendo que también tiene que ver con el vínculo que vos tenés con esto de que ahí me decías de transitar la ciudad. ¿Qué te pasa en el cuerpo? Esto de poder reencontrarte con afectos que por ahí tal vez no ves seguido. ¿Qué significa volver a Argentina, a Buenos Aires? Bueno, vine con mucho tiempo porque el principio de este viaje era un viaje familiar que teníamos programado ya desde hace tiempo. Con deudas que teníamos pendientes. El poder vinimos toda la familia, literalmente toda la familia, o sea, mi mamá, mis 2 hermanas, sus parejas, sus hijos, mi mujer, mi hija, y queríamos recorrer todos juntos ciertos lugares que son importantes para nuestra historia, ¿no? Fuimos al Parque de la Memoria. Estuvimos hablando con la EAF, con antropólogos forenses que se han dedicado a reconstruir la historia de los militantes de la época. Estuvimos en la Escuela de Mecánica, donde fue desaparecido mi padre, y estuvimos viendo familia de mi mamá en La Plata, familia de mi papá acá en Buenos Aires, recorriendo lugares donde habíamos vivido, la casa donde nacimos, bueno, haciendo un viaje que sentíamos que era importante que hiciéramos juntos, mi madre con sus hijos, con sus nietos, y bueno, colocar ciertas piezas que faltaban, que bueno, la reconstrucción de la memoria tiene eso de que a veces necesita tiempos largos para reconstruir el cruce. Y este era un momento donde podíamos venir todos, donde caía la ficha de que todo cuadrara, y vinimos con tanto tiempo precisamente para hacer esa primera parte del viaje. Ahora ya, mi madre se fue ayer y ya entramos en la segunda parte, que es bueno, más ver a digerir todo lo que hemos visto, que ha sido muy intenso, y ver amigos, y empezar con la promoción de la obra de teatro, y desde luego no quería, tengo muchos amigos aquí, tengo mucha familia aquí, y no quería que una cosa que llevo tanto tiempo anhelando fuera apresurada, ¿no? Claro. Hablamos ayer vos mencionabas la memoria, tu historia en España también está sucediendo, ¿no? De la apertura de fosas, de la búsqueda. ¿Qué te pasa justamente con este momento que se está viviendo
particularmente con el tema de los derechos, el derecho de la identidad, el reconocimiento de personas desaparecidas. Bueno, precisamente el sentido de esta obra tiene que ver con eso. Yo iba a hacer un recital, yo originalmente iba a hacer un recital, yo iba a agarrar poemas de Lorca y fragmentos de conferencias, de charlas, monólogos, y con eso iba a hacer una pieza. Cuando empecé a leer las distintas biografías, sobre todo la biografía de Ian Gibson, que es para mí con mucho la mejor, sentí que había algo en el momento histórico que le tocó vivir a Lorca que tenía ecos muy, muy vibrantes en nuestra actualidad, y de alguna manera se replicaba una época, se hacía muy reconocible en nuestro presente. A Lorca le tocó vivir una época de encrucijada, de cambio histórico. Los años 30 en España y en Europa fueron pues el huevo de la serpiente del fascismo que empezaba a eclosionar, y nuestro momento histórico en España, cuando yo escribí la pieza hace 4 años, más de 4 años, empezaba a sonar a eso, empezaba a sonar a auge del fascismo, de la extrema derecha, del populismo reaccionario, una cosa que estaba como muy olvidada y que de repente brotaba. Y eso se enraiza mucho con la memoria, porque en España todavía hay muchas familias que están buscando a sus seres queridos. España es un país que está construido sobre el olvido. La democracia se construye sobre el abandono de decenas de miles de hombres y mujeres que lucharon en su momento por la democracia, por la legalidad vigente, y que están olvidados en cunetas repartidas por toda la península. Y no ha habido un trabajo desde el Estado para exhumar esas cosas, para recuperar esa memoria y para vincular la identidad, tanto individual como colectiva, con esa memoria. Yo creo que fundamentalmente de eso va la obra, que la memoria es una cosa que nos vincula con nuestra propia identidad. Sin memoria no podemos saber quiénes somos, ni como individuos ni como colectivos. Y la obra nace como una apelación a esa lucha por la memoria y por la identidad, a saber de dónde venimos también para identificar las señales. Es muy difícil reconocer las señales cuando no conoces tu historia. Después me di cuenta que no es solamente un fenómeno español. Me da la sensación de que el auge de la extrema derecha está siendo un fenómeno global. Lo está siendo en Europa y lo está siendo en América Latina también. Y quizá algo de eso creo que haga que la obra también tenga su sentido de representarla acá. En su momento, esta charla que te digo que tuvimos de Escuadrón Suicida, también hablamos de esto, ¿no? Justamente, ¿no? De estos jerarcas autoritarios, ¿no? Que igual en la película en Escuadrón Suicida está todo exagerado, ¿no? Pero me gustaría saber qué te lleva también, ¿no? A seguir trabajando. Digo, puede ser en una producción hollywoodense o justamente un proyecto propio, el tema de la memoria, de la identidad. Mira, hay una parte que, si te soy totalmente honesto, es absolutamente inconsciente. O sea, yo cuando empecé a escribir esta obra, yo cuando terminé de escribirla estaba muy orgulloso de haber escrito una cosa netamente española. O sea, todo mi teatro anterior está muy vinculado con Argentina, con el exilio, con la dictadura, con la impunidad de las juntas, del proceso, todo. Y dije, hostia, no hay nada más español que Federico García Lorca. Por fin he escrito una obra netamente 100% española, distinto a todo mi teatro. Y un día Sergio, ya había pasado un tiempo desde que estábamos a punto de empezar a mandar a los teatros información, me dijo, escríbame 7 líneas de qué va la obra, lo que es para ti la obra. Entonces me puse a escribir sin pensar, y recién ahí me di cuenta de que había escrito una obra sobre un desaparecido, de que había escrito una obra sobre un hombre que había sido detenido ilegalmente, torturado, fusilado y su cuerpo hecho desaparecer. Pero, aunque parezca increíble viendo la obra, no fue una decisión consciente, sino que yo creo que uno tiene sus obsesiones, sus temas, sus incluso taras, y ronda siempre los mismos temas porque son los temas que uno necesita comunicar. Decía el poeta, decía Rilke, que si no tienes la imperiosa necesidad de escribir un verso, no lo escribas.
Y mi teatro nace de la imperiosa necesidad de contar cosas. Que pueden, luego, no sé si esas cosas que yo necesito expresar van a interesar a alguien. En este caso tuve la suerte de que sí, pero no es una reflexión previa de esto va a gustar. No es un límite el ponerse a pensar esto gustará o no, es hacerlo y que fluya. Yo tiro lo que necesito explicar, yo escribo lo que necesito escribir. Y después intentas darle una estructura a eso que pueda funcionar, que pueda tener interés, que no aburra. Pero el input, el motor, siempre es yo necesito hablar de esto. Y así salió. Yo claramente necesito seguir hablando de esto. Hablando del tema y no, pero antes mencionabas la dictadura, Argentina 1985, hace muy poco volvió a poner en la sociedad, sobre todo el tema del juicio a las juntas militares, se publicaron muchos libros, digo, a partir de eso, y las nuevas generaciones conocieron. ¿Viste la película? Sí. ¿Qué te pareció? No, a mí me encantó la película. Me parece que, mira, coincidí en Madrid hace poco con Tati Almeida y le pregunté, ¿viste la película? ¿Qué te pareció? La misma pregunta que me has hecho. Y me dijo, es muy importante que se haya hecho esta película, muy importante. Y esa misma sensación tuve yo al verla. Aparte que me parece que está muy bien dirigida y muy bien actuada, me parece que es muy importante que se haga esta película, porque y además que se haya hecho construida como se construyó, o sea, con un perfil muy de película judicial. Reconocemos ese perfil de cine, ¿no? Del que yo, por cierto, soy fan, pero con un final arriba, con una estructura muy de cine que puede enganchar a público. Y creo que para un montón de gente joven, no sé cómo fue recibida aquí, pero me da la sensación de que pone el tema no para la gente que venimos militando en la historia, militando en la memoria, sino para un montón de gente que por ahí lo recibe por primera vez, o obviamente en Argentina se conoce la historia, pero refrescarla y verla desde esa mirada nueva me parece que es muy importante. En España fue vista desde otro lugar, pero también fue muy importante. En España la gente decía, ¿cómo es posible que nosotros nunca hayamos tenido un juicio? En España no se ha hecho un solo juicio a un solo represor, después de 40 años de dictadura. Estamos hablando de una dictadura de 40 años y no ha habido un solo juicio, no ha habido un solo militar inculpado. En España se vio bueno, como se ve el proceso argentino, con mucha envidia, ¿no? Argentina puede tener muchas cosas, pero es vanguardia mundial en temas de derechos humanos. Claro. Te hago la última, tiene que ver con trabajo. Hace mucho que no filmás en Argentina. Sí. Has trabajado con grandes que han recorrido después el mundo. ¿Tenés ganas de trabajar con alguien? ¿Algún nombre que vos digas, bueno, el día de mañana, o no sos de pensar así, o sí? Bueno, son muchos los nombres. Creo que el cine argentino vive un momento muy bonito de creatividad. Creo que son muchos los directores y directoras que están haciendo historias maravillosas, que además tienen un reconocimiento internacional en festivales, en premios, que son no es tan fácil encontrar países de donde salgan que digas, bueno, sí hay uno. No, hay muchos. Hay muchos y se van renovando. Así que, por supuesto que me haría mucha ilusión. Hay muchos directores y directoras con los que me gustaría trabajar. Este año pasado estuve cerca de poder venir, pero al final no pude cerrar fechas. Pero sí, es una cosa que desde luego me gustaría. Y ahora, volviendo aquí, estando tiempo, de repente se te abre otra vez el apetito, ¿no? Es como caminar y empezar a oler el asado, que dices, uff, sí, qué lindo sería, ¿no? Qué lindo sería. Así que sí, es una cosa que me gustaría mucho. Qué lindo. Juan Diego.